Hola estudiantes de Física de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, este curso de Física 1. Vamos a continuar con la unidad 2 del curso del 2020, en donde entramos a la cinemática lineal, cinemática unidireccional, o sea, el movimiento en una dimensión. Vamos a considerar ahora el movimiento rectilíneo uniforme, que tiene la característica de moverse con velocidad constante. Por lo tanto, iniciamos la exposición con una explicación que se va a centrar primero en la obtención de la función velocidad. Es muy importante que atiendan detalladamente porque vamos a ir un paso a paso y, como siempre, a mi estilo, con interpretación gráfica fundamentalmente, para después entrar en la interpretación matemática. Para empezar, vamos a recordar la definición de velocidad, que esto está en cualquier texto, inclusive van a ver amplio comentario en el texto recomendado, y vamos a estudiar un movimiento aplicado a un caso cotidiano, como es el de un automóvil que nosotros observamos en una recta o en un camino recto. La línea que vamos a poner como referencia para el camino, y lo más importante es que todo movimiento detrás que se lo pueda describir cualitativamente para estudiar requiere siempre de un punto de partida desde el punto de vista de una referencia. En este caso he dibujado o presentado una persona, observador. En el futuro se va a llamar el observador, que es quien sigue el movimiento y también registra los parámetros del movimiento, porque ahí viene la formalidad de este registro. No solamente se puede explicar un movimiento por la narración, sino que hay que darle un fondo matemático para que se pueda después operar y resolver el problema. En este camino se acerca un vehículo que viene con una velocidad determinada. El observador lo ve que se acerca y pasa por el frente de él, y cuando está a una distancia decide, que le vamos a llamar punto cero, decide disparar el cronómetro. O sea que vamos a considerar que a esa distancia, que vamos a considerar distancia inicial, en el futuro posición inicial, posición del vehículo, es la distancia que hay desde el punto del observador hasta la ubicación que tiene. Bien, esa es la representación de la explosión, es que ahí se conecta el cronómetro. Fíjense que en este contexto ya tenemos observado el vehículo, le hemos definido el punto de partida para empezar a contar el movimiento. Contar significa empezar a registrar los datos del movimiento. Y ya hoy podemos decir, en este momento, que la posición inicial que tiene el vehículo es de 10 metros y el tiempo en ese momento es 0, porque se comienza a contar desde ese momento. A partir de ahí, el vehículo sigue avanzando. Vamos a considerar una posición 1 que está a una distancia de 20 metros. En esa posición 1, el tiempo que ha transcurrido entre el 0 y 1 es 2 segundos. Es muy importante empezar a ver algunas cosas. ¿Cuántas posiciones tiene el vehículo? Tiene la inicial de 10 metros y la posición 1 de 20. Siempre hablamos posición desde el observador. Pero si hacemos la diferencia entre la posición 1 y la posición 0, que serían 20 menos 10 igual a 10 metros,
Hablamos entonces del desplazamiento. El desplazamiento del vehículo entre 0 y 1 es de 10 metros, que es la diferencia de las dos posiciones. Sigue avanzando el vehículo, habrá ahora otra posición, por ejemplo 30 metros, y el tiempo que ha transcurrido hasta esa segunda posición desde el punto de disparo es de 4 segundos. Igual que recién, podemos hacer la diferencia entre la posición 2 y la 0, sería 30 menos 10, y decimos que el desplazamiento del vehículo entre 0 y 2 ha sido de 20 metros. Lo mismo podemos decir que si hacemos la diferencia entre la posición 2 y la 1, nos da 10 metros. O sea que los desplazamientos van a depender de cuáles los puntos que tome como diferencia de posiciones. En un punto 3, el vehículo alcanza la posición de 40 metros y podemos hacer todo este ejercicio de desplazamiento. Vamos a centrarnos en el desplazamiento total porque el punto 3 lo vamos a tomar como punto final. El punto final tiene un tiempo de 6 segundos y con este estallido representamos el corte del cronómetro. O sea que nuestro movimiento empezó a los 10 metros del observador, se disparó el cronómetro, continuó 2 segundos en el punto 1, 4 segundos para el punto 2, 6 segundos para el punto 3 y en ese momento se vuelve a cortar el cronómetro, cerrando todos los datos en una distancia total de 40 metros. Pero un desplazamiento, quiere decir cuánto se movió en el registro del movimiento, fue de 40 menos 10, o sea 30 metros. Esto es muy importante que les quede claro, porque si se van, a ver, vamos a buscar. Fíjense, si se van acá al numerador de la expresión de la definición de velocidad, se habla de la diferencia de posiciones. Esto hay que tenerlo en cuenta porque lo vamos a utilizar ahora en la segunda parte de esta presentación. Y los tiempos corresponden también al tiempo de la primera posición y al tiempo de la anterior. Por ejemplo, para hacer una descripción, si yo tomo la posición 2 y 1 como referencia, yo tengo que hacer la diferencia entre la posición 2, que es 30, menos la posición 1, que es 20, la diferencia es 10. El tiempo 2, vamos al denominador, el tiempo 2, que es 4, menos el tiempo 1, que es 2, la diferencia es 2 segundos. Si dividimos, nos da la velocidad, que ya enseguida la vamos a resolver. Es muy importante que esta, que es la ilustración que representa lo que nosotros veríamos en un camino, sumado a los detalles de registro de los parámetros, después podemos ir a la expresión y reemplazar sin problema. ¿Por qué aclaro esto? Simplemente porque normalmente ustedes digo por estudiantes, tienen una ansiedad por memorizar fórmulas, y las fórmulas acá no son tales, sino son expresiones que tienen que ver con la interpretación física. Entonces vamos a hacer siempre una profundización en eso. Bien, seguimos. Vamos ahora desde la posición inicial, en donde habíamos considerado el inicio del movimiento, vamos a trazar un gráfico. Y ahí entramos ya a la parte matemática. Fíjense, recuerden que
nuestro tema es la función velocidad, y la función es una expresión matemática. Este diagrama tiene en ordenada la velocidad y en abscisa el tiempo. O sea que va a ser una función velocidad en función del tiempo. Y vamos a empezar con un cálculo ilustrativo que fue un poco explicado recién, pero ya ahora con números. Vamos a hacer, en este caso, del desplazamiento entre la posición 0 y 1. Entonces, posición final 1 menos posición inicial 0 es 20 menos 10. Nos dice que el desplazamiento entre 0 y 1 es 10 metros, que lo podemos justificar acá. La diferencia de tiempos es de 2 menos 0. 2 menos 0 sería 2 segundos. Si hacemos la relación que hemos planteado como definición básica, la velocidad es de 5 metros por segundo y ese valor lo colocamos en el eje de ordenada. Si hacemos este cálculo en cada uno de los intervalos, nos va a dar el mismo valor. Entonces nos quedan los puntos característicos o representativos de cada instancia en donde la velocidad, como el movimiento que estamos trabajando lo justifica, es una constante. Y podemos trazar lo que sería la variación de la velocidad en el tiempo, que por ser una constante es una recta horizontal. Bien, con esto hemos entendido y hemos definido la función velocidad desde una observación de un caso real, donde le hemos puesto ya parámetros de medición, pero sigue siendo ilustrativo, y ya una expresión con un gráfico matemático formal. Es muy importante que esta secuencia, desde la observación física, desde el contexto en el que se pone el problema y la descarga a la formalidad matemática, sea bien entendida, porque después al aplicar tenemos que siempre recordar de dónde vienen las cosas.